Buenos días, bienvenidos a nuestro cuarto corte informativo de Mi esposo me cuida. Este día hablaremos del trabajo de parto distóxico o anormal. El trabajo de parto distóxico hace referencia a una progresión anormal del parto. Esta es una de las principales indicaciones de cesárea y a pesar de ser algo muy común, existe mucha variabilidad en su diagnóstico, manejo y sus criterios. El trabajo de parto es la ocurrencia de las contracciones uterinas con frecuencia, intensidad y duración necesarias para provocar cambios cervicales. La distosia ocurre cuando hay una anormalidad en los factores que contribuyen a un trabajo de parto normal, los cuales son el poder de las contracciones uterinas o de las fuerzas expulsivas maternas, el pasajero, ya sea la posición, talla o presentación del feto, o del pasaje, que se refiere a la pelvis o a los tejidos blandos. En cuanto al poder, se puede monitorear mediante la palpación y al usar un tocodinamómetro o un catéter de presión intrauterina. El tocodinamómetro mide la frecuencia, duración y relajación durante las contracciones, mientras que el catéter de presión intrauterina mide la intensidad de la presión generada por las mismas. Para que ocurra una dilatación cervical y el descenso fetal, se necesitan contracciones de al menos 25 milímetros de mercurio y lo óptimo sería de 50 a 60 milímetros de mercurio. La frecuencia óptima es de al menos de 3 contracciones en intervalos de 10 minutos. Y por otra parte, las contracciones que son muy frecuentes no son óptimas, ya que previenen los intervalos de relajación uterina, los cuales el feto recibe el flujo uteroplacentario y sin tener esta relajación, la oxigenación fetal puede verse comprometida. Otra unidad de medida para la fuerza contráctil son las unidades Montevideo. Estas se refieren al producto de las contracciones uterinas por la intensidad promedio en un intervalo de 10 minutos. El progreso normal del trabajo de parto se asocia a 200 o más unidades Montevideo. En cuanto al pasajero, su evaluación incluye una estimación clínica de su peso, de la posición, presentación y de la actitud fetal. Un feto que pesa más de 4 kilos, su riesgo de distosia va a ser mayor, incluyendo distosia de hombro y disociación fetopélvica. También influye si la cabeza fetal está hacia un lado, lo cual se denomina asinclitismo, o si está extendida. Si el diámetro cefálico presentado es mayor que el de la pelvis, una presentación de ceja y de cara en la mayoría de los casos requiere de cesárea. Un occipito anterior persistente también se asocia a trabajos de partos prolongados. Las anormalías fetales como hidrocefalia y tumores de tejidos blandos pueden causar distosia, y el uso rutinario del ultrasonido prenatal ha permitido identificar estas situaciones. En cuanto al pasaje, la distosia puede ocurrir por anormalidades en el esqueleto materno o en los tejidos blandos que obstruyan el canal de parto. La desproporción cefalopélvica puede impedir que la cabeza del bebé descienda por el canal. El mejor test para medir la adecuación de la pelvis es el progreso del descenso de la parte presentada al momento del trabajo de parto. La distosia por tejidos blandos es por anormalidades del cérvix, tumores u otras lesiones del colon o de los anexos, distensión vesical, fibrosis uterina, un cuerno uterino accesorio, obesidad mórbida, y la epidural también puede contribuir al disminuir el tono de la musculatura del piso pélvico. En cuanto al manejo, se pueden tener una variedad de opciones que van desde observación hasta operación cesárea. Para elegir el manejo se deben de tomar en cuenta factores como adecuación de las contracciones uterinas, la malposición fetal o desproporción cefalopélvica y otras condiciones clínicas que son el estado fetal incierto y la coriamnionitis. Algunos de los riesgos del trabajo de parto anormal son infecciones como coriamnionitis por el trabajo de parto prolongado, especialmente por ruptura de membranas, la infección fetal y la bacteremia, incluyendo la neumonía causada por aspiración de líquido amniótico, también se asocian a trabajo de parto prolongado. En cuanto al diagnóstico, las anormalidades del trabajo de parto se pueden dividir en dos tipos, que son los de protracción
y los de arresto. Los de protracción son en los cuales el trabajo de parto progresa lento y el de arresto es en el cual hay un cese del progreso. La protracción puede ocurrir en fase activa y latente del trabajo de parto, mientras que el arresto solo se ve en la fase activa. Una fase latente prolongada es en la cual se exceden 20 horas en una paciente nulípara o bien 14 horas en una paciente multípara. En una fase activa prolongada es en la que el cérvix dilata menos de 1 centímetro por hora en nulíparas o menos de 1.2 a 1.5 centímetros por hora en multíparas. En cuanto a los desórdenes de segunda etapa de trabajo de parto, un desorden de protracción se considera cuando se exceden 3 horas de esta etapa si se administra anestesia regional o bien 2 horas sin anestesia regional. El descenso fetal también puede estar en una tasa menor de 1 centímetro por hora y se diagnostica un arresto de segunda etapa cuando no hay un descenso después de 1 hora de pujar. En una fase latente prolongada, su principal manejo es observación y sedación, mientras que en una fase activa prolongada, el manejo es observación y el aumento de la estimulación de las contracciones uterinas, ya sea con oxitocina o con una amniotomía. Para considerar una aumentación de las contracciones, deben detenerse al menos de 3 contracciones en 10 minutos o que tengan una intensidad menor a 25 milímetros de mercurio arriba de la intensidad basal. Una amniotomía permite que la fuerza dilatadora sea la cabeza del feto y no el saco amniótico íntegro. Sus riesgos son las desaceleraciones fetales en la frecuencia cardíaca por compresión del cordón y una incidencia incrementada de corioamionitis. Se ha visto que la combinación de oxitocina y amniotomía temprana en la fase activa del trabajo de parto puede reducir hasta 2 horas este trabajo. Por otra parte, con la oxitocina se busca efectuar una actividad uterina suficiente para producir cambios cervicales y el descenso fetal, con una meta de hasta 5 contracciones en un periodo de 10 minutos. En caso de que el estado fetal sea incierto, se indica un nacimiento por cesárea. La prolongación de la segunda etapa del trabajo de parto no es una indicación absoluta de cesárea. Mientras se mantenga el monitoreo fetal óptimo, se puede continuar y se considera el uso de oxitocina si las contracciones uterinas son inadecuadas. La decisión de utilizar forceps o de dejar en observación es a criterio del bienestar materno-fetal y de la experiencia y entrenamiento del obstetra. Un estado fetal incierto o de la madre es una indicación absoluta de cesárea. El día de hoy esto fue todo y espero que nos acompañen en la siguiente nota informativa de Mi Esposo Me Cuida. Muchas gracias.